El mensaje para el día de hoy se llama íntimo. Si pueden ver, está en signos de interrogación. Entonces quiero que pronto ustedes hoy se pregunten, ¿soy íntimo del Señor? Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias porque eres tú. Es todo de ti, nada de mí, Señor. Y sé que serás tú dando el crecimiento de esa semilla en cada uno de estos corazones, Señor. Sé que acá hay tierra fértil y que serás tú haciendo la obra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Dice lo siguiente. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Quiero que miren, dice que sentada a los pies del Señor, estaba ahí cerquita del Señor. Dice, Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Estaba ocupada esta mujer, corra para allá, tengo que hacer esto, tengo muchas cosas. Dice, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Dice, ¿qué estaba haciendo María? Estaba haciendo Marta. Estaba sirviendo, ¿cierto? Si podemos, a nuestros ojos humanos, Marta no estaba haciendo nada malo. Seguramente estaba ya corriendo, uy, el maestro ya acaba de predicar, tengo que darles el almuerzo, tengo que ofrecerles el tintico, tengo que ayudar, como acá cuando ustedes vienen el domingo, están las personas allá ayudando con el tinto, hay otros en la puerta, hay los de la alabanza, ¿cierto? Estamos sirviendo, estaba ya Marta ocupada, pero el maestro estaba hablando. Y Marta como que se enoja un poco y dice, pero yo acá ayudando y María ya sentada, tal vez Marta diría, haciendo visita. Y dice lo siguiente, dile que me ayude. Marta, le contesta el Señor. Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas. ¿Alguien se ha sentido inquieto, preocupado en algún momento de la vida? Que tiene muchas cosas que hacer y que no sabe por dónde empezar. Que dice, Señor, pero y todo lo que tengo, problemas, mi trabajo, estudio, familia, y ¿qué hago? No sabes por dónde empezar. Así se encontraba y le dice el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la puede quitar. Yo analicé este pedazo y le dice, María escogió la mejor parte. ¿Cuál era la mejor parte? Estar cerca de Jesús, estar en intimidad con el Señor. Es la mejor parte. Y dice, y nadie se lo puede quitar. Y si tú lo analizas, quiere decir que todo lo demás, todas esas preocupaciones, todas esas cosas, va a llegar el momento que en un abrir y cerrar de ojos, te lo pueden quitar todo, puedes perder todo, pero tu intimidad y tu relación con Dios nadie te lo puede quitar, eso es personal y nadie te lo puede quitar. Entonces resulta que más adelante dice que ellas tenían un hermano llamado Lázaro y Lázaro enferma, le dicen al Señor y el Señor dice que está enfermo y dice como, no, sigamos por acá, después vamos y dice, pero él no va a morir. Después Lázaro muere y dice que va Jesús a Betania, en donde vivía Marta y María. Dice Juan capítulo 11 versículo 2, dice, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el cabello. Y María tenía una costumbre, María siempre que veía al Señor estaba ahí, a los pies. Dice Juan 11, 21, 27. Y Marta le dijo a Jesús, cuando Jesús llega, Marta le dice lo siguiente, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Quiero que noten esa frase porque más adelante se repite. Dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. ¿Qué pasa con Marta? Marta sabía palabra, porque se le nota que sabía palabra, pero no sabía escuchar. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y es como cuando el Señor dice, voy a hacer ese milagro, voy a solucionar ese problema, eres salvo, eres sano, pero tú, sí Señor, yo sé que algún día, sí Señor. No, el Señor acá le estaba diciendo a Marta, pero le contestamos, le porfiamos. Y lo que pasa es que cuando nosotros no tenemos una intimidad cercana con el Señor tiene que repetirnos y repetirnos y repetirnos. Y como que, ¿cuántas veces te he dicho lo mismo? Y vuelve y te repite. Entonces tal vez en la palabra de hoy tú digas, uy, el Señor me habló en cierta parte, pero ahora 8 días en la prédica el pastor me dijo lo mismo y hace un mes me dijo lo mismo.
Te está repitiendo y no le estás haciendo caso. Entonces sí, Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección al final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le pregunta. Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Entonces Marta, ¿qué le contesta? Yo creo, ¿sí? Yo creo en ti. La pregunta es, cuando tú oras al Señor y dices, yo creo, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú vas a solucionar ese problema, yo sé que mis hijos van a llegar a los pies del Señor porque creo en ti. ¿Tú lo dices solo de boca o realmente lo crees? ¿Realmente estás viviendo la palabra? Porque puedes saberte la Biblia completa, pero si no la vives, si no la crees realmente, de nada va a servir. Continúa acá, más adelante, entonces dice que Marta va y le dice a María, el maestro te está buscando. Dice que María sale corriendo y dice en el versículo 32, Juan 11:32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies. ¿Otra vez qué? A sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo mismo que le dijo Marta, exactamente las mismas palabras. Pero María no le dice nada más. Y yo me ponía a imaginarme esto y yo creo que ahí hubo una mirada, ahí hubo algo. El Señor la miró, ella lo miró y ella supo que algo iba a pasar y no le dice nada más. Dice, cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, se conmovió profundamente y se entristeció y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Yo creo que cuando pasó esto y cuando tú conoces a alguien, de pronto a tu hijo o a alguien que es muy cercano, un amigo, tu esposa, tu esposo, pasa que tú con una sola mirada ya sabes qué va a pasar. Yo cuando estaba niño y Eifer fue muy canzoncito cuando era niño, mi mamá me miraba y yo ya sabía que la había embarrado, con una sola mirada. Yo ya sabía que me esperaba. Entonces mi mamá, siempre que me pongo como un poquito cansón, como curioso, el Señor trae a mi mente una frase que mi mamá me decía. Me decía, Andrés, no busque lo que no se le ha perdido. Cuando el rabo quiere juguete, él mismo lo solicita. Entonces como que cuando yo me pongo como de curioso, como que me llega esa frase y esa imagen y yo como que, sí, Señor, ya entendí el mensaje. Entonces, acá dice que Jesús, capítulo 11:39 dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Y llega otra vez Marta, hermana del que había muerto, y le dice, Señor, ya hiede, porque hace 4 días murió. Hace unos versículos anteriores le ha dicho, ¿qué? Yo creo. ¿Y el Señor va a hacer el milagro? Y como, pero Señor, ya no se puede, eso es imposible. No, ¿cierto? No, ya huele a feo. Y el Señor tiene que repetirle y otra vez y le dice, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Cuando tú no estás cerca del Señor, cuando tú no vas a la presencia, no tomas el tiempo, le das el primer lugar a muchas cosas, dejas de escuchar, dejas de entender. Hay un cortocircuito, es como cuando lo llaman a usted y que está mala señal y y como, pero ¿qué fue lo que me dijo? Hay un cortocircuito ahí. Dice Juan 11:5, dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Y por qué leí este versículo? Porque algunos piensan y vienen y dicen, hermano, ¿será que puede orar por mí? O pastor, ¿será que puede orar por mí? Y piensan que de pronto es que el Señor nos ama más. Y resulta que no, Él nos ama a todos, por igual. Y tú puedes ir al secreto y puedes hablar con Él personalmente. Y obviamente te apoyamos en oración. Ahorita vieron en los anuncios que dicen que busquen a alguien que apoye porque nos gusta orar por ustedes, nos gusta también que nos apoyen, saber que hay alguien que nos está ayudando. Pero quiero decirte que nos ama a todos por igual. O sea, Él no tiene ningún preferido, tiene íntimos, que es diferente. Dice en Santiago 4:8, dice, acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Me llama la atención porque decía inconstantes. Lo que pasa es que la relación con el Señor tiene que ser a diario, iglesia. La intimidad tiene que ser a diario. Él todos los días saca una cita para que tú vayas.
Te hago una pregunta, si tú tuvieras, no sé, la cita hoy con el presidente o con tu crush o no sé, con alguien que quisieras tener una cita, estoy seguro que te levantas, te arreglas, te bañas y sales corriendo y no llegas tarde, llegas una hora antes. Resulta que el Señor, Dios, nuestro Creador, todos los días aparta un tiempo y está esperando a que tú llegues. Y ni siquiera necesitas bañarte, te puedes levantar y ya está ahí. ¿Sí? Porque Él te acepta así, pero quiere que llegues a la intimidad a hablar con Él. Pero muchas veces somos inconstantes y lo dejamos plantado a diario. Y Él se queda esperando, ¿qué será la vida de mi hijo que no vino hoy a contarme? ¿Qué le pasó? Y puedes poner la excusa que quieras. Puedes decir, es que es el trabajo, tengo que trabajar. Y no te estoy diciendo hoy renuncia. Porque la palabra bien dice en Génesis, dice capítulo 3, 19, dice que con el sudor de tu frente, sí, dice, tienes que trabajar y dice hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste, o sea que dice hasta que llegues allá arriba. Tienes que trabajar. Hace 8 días, hace 15 días, el pastor hablaba del tema de los nombres y había una tribu que decían que eran como recostaditos. Entonces, hay muchos que dicen, no, es que yo vivo por fe. ¿Y cómo se llama tu fe? La billetera de mis papás. ¿Sí? ¿Y cómo se llama tu fe? No, es que hay un hermano que me paga el arriendo y hay otro que me trae el mercado. Te digo algo, tú no tienes trabajo, tú sales y lo buscas. Y mientras el Señor abre esa puerta, sí, Él te puede sostener. Y te puede sostener a través de tus padres, y te puede sostener a través de tus hermanos, y te puede sostener a través de muchas formas. Pero tú todos los días te levantas y buscas y tocas puertas, pero no te quedas acostado. Sí, toca trabajar, pero no le podemos dar el primer lugar al trabajo, porque ¿quién es el que da las fuerzas para que nos levantemos todos los días? El Señor. Y tal vez tú dices, es el estudio, pero ¿quién te da la inteligencia? ¿Quién da la provisión para que puedas pagar un semestre? ¿De dónde viene? Del Señor. O tal vez son vida social, redes sociales, o sea, puedes poner la excusa que quieras, pero si algo de esto te está quitando el tiempo que les debes dar al Señor, quiere decir que le estás dando realmente el primer lugar. Y resulta que nosotros el primer lugar tiene que ser para el Señor. Siempre, sobre todas las cosas. No podemos darle más importancia a todo lo vano. Como dice la Biblia, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Porque al final de cuentas todo puede ser quitado, pero tu relación no. Dice, de pronto te gusta mucho dormir y es necesario dormir y hace un tiempo tenía como problemas de sueño, entonces no dormía las horas suficientes, con el tema de la pandemia se me descoordinó un poquito, entonces me puse a investigar sobre el sueño. Hay un versículo que dice, Salmo 16, 17, bendiciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña mi conciencia. Digo, el Señor no para, aún mientras tú duermes, Él está hablando. Y si es necesario que duermas, claro, y médicamente también yo investigando decía que es necesario que dormamos de 7 a 8 horas y no a deshoras, porque hay sistema parasimpático que se activa cuando nosotros estamos durmiendo. Y si no dormimos, no se activa y eso es lo que nos desintoxica. Claro, es necesario que duermas, pero no 12, 14, 16 horas. Que te quedes dormido. Dice, quiero hacerles esta pregunta. Hace unos días me llamó mi hermana, era un viernes más o menos, y me llamó toda estresada y me decía, es que se fue el internet, estaba lloviendo y yo le dije, ¿ya reiniciaste el modem? Y me dijo, sí, y estaba desesperada. Cuando estaba preparando esta palabra me llegó el pensamiento y yo dije, pero ¿por qué estoy recordando esto? Resulta que ella está desesperada y yo quiero hacerles una pregunta. Cuando se va el internet en sus casas, se desesperan, ¿cierto? O ven personas que se desesperan, o por algo que ustedes se desesperen. Y tal vez tú dices, no, es que tengo que trabajar. ¿Cuál es tu excusa? Tengo que trabajar. No, es que tengo que hacer un trabajo en la universidad. No, es que tengo una reunión importante. No, es que tengo que ver una película. Tengo redes sociales. Te desesperas. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué no te desesperas cuando llevas un día, 2 días, 3 días, una semana sin entrar a la presencia del Señor? Sin ir a hablar con Él, sin abrir la palabra para ver qué es lo que tiene que decirme, porque simplemente le estás dando el primer lugar a todas las otras cosas.
pero no estás yendo a hablar con papá. Resulta que a lo largo de mi vida yo he tenido ciertos desórdenes alimenticios, a veces estoy muy gordo, a veces me adelgazo, más gordo que delgado. Pero he descubierto que el cuerpo se adapta a lo que tú le das de comer. Entre tú más le das al cuerpo, él te va a pedir más. Pero cuando tú le dejas de dar, él empieza a adaptarse a lo poco que le das y ya te llenas más rápidamente. Resulta que cuando tú empiezas a darle de comer palabra a tu espíritu, de estar en la presencia del Señor, él te va a pedir más. Y llega el momento que tú estás durante el día y dices, estoy ansioso de llegar a la noche a hablar con papá, porque te está pidiendo alimento. Pero cuando tú le dejas de dar al espíritu, él cada día te va a pedir menos. Y cada día lo dejas y él se va adormeciendo después resultamos en huesos espirituales porque no le damos de comer, lo dejamos solo para venir el domingo. Quiero preguntarles, ¿qué pasa si ustedes hoy van y se comen todo lo que puedan y dicen, es que no voy a comer más el resto de la semana? Estoy seguro que por mucho el martes ya les está pidiendo comida. Si no es que mañana ya les está pidiendo comida el cuerpo. Así se coman todo un restaurante hoy, así va a ser. Porque y el espíritu es así. Dice Juan 5:21, queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en su corazón. Si todo lo que pueda ocupar ese primer lugar, hay que alejarse de ellos. Porque resulta que cuando tú no estás conectado, te vuelves más sensible a caer en la tentación. Entonces, si ustedes van viendo, el diablo es astuto y siempre busca cómo tenerte ocupado. Así sean cosas que parecen inocentes, ¿sí? Que no parecen malas a simple vista, pero él sabe que te gusta para tenerte ocupado, porque después te va separando y después va a ser más fácil que caigas en la tentación, que caigas en pecado. Y el pecado, ¿qué es? Muerte. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así que tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará. Y dice en otras versiones te recompensará en público, y muchos queremos la recompensa, pero no nos damos el tiempo de ir a lo secreto. Y muchos dirán, es que el Señor, yo casi no voy al secreto y el Señor me prospera. Y el Señor me hablaba y me decía, las personas más ricas del mundo, muchos son declarados ateos. No tiene nada que ver en cuanto te prospera, que no vayas a la presencia del Señor o que vayas. Y de pronto tú dices, es que yo tengo dones, talentos y el Señor me usa, y el Señor me usa demasiado. Y de pronto ustedes dicen, no, el que se para allá el Señor cómo lo usa. Y resulta que el Señor me mostraba allá en Números, ustedes pueden ir a Números capítulo 22 y me muestra cómo el Señor usa una burra. Dice, yo puedo usar al que quiera, porque es mi palabra y yo necesito predicarles y quiero que las piedras hablen, hablan. Entonces no tiene nada que ver que te esté usando y que digas es que tengo buena relación y no vas al secreto, porque el Señor quiere usarte. Entonces no tiene nada que ver eso. Y tal vez, y me muestra este versículo Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace mi voluntad. La voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice el versículo 22, cuando llegue el día que Dios juzgará a todo el mundo, muchos dirán, Señor, Señor y dueño nuestro, nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otros. ¿Qué estaban haciendo? Evangelizando, ¿cierto? Estaban haciendo lo que hacemos acá todos los domingos, o salían a las calles a predicar, seguramente llenaban estadios, pero no cualquiera hace esto, tenían dones. Y también usamos tu nombre para echar fuera demonios y hacer milagros. Estas personas tenían dones, tenían talentos, y yo me imagino, yo creo que estas personas podían llenar estadios, pero después el Señor les dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué pasa? ¿Cómo conoces tú a una persona? Hablando, frente a frente, tú empiezas a conocerla, pero resulta que ellos, aunque tenían dones y talentos, nunca fueron al secreto a hablar con papá. Ahí nunca fueron allá y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero es que nunca le preguntamos qué es lo que realmente él quiere. Y ponemos las manos aquí, allá. A mí me pasaba mucho y me estresaba porque era Eifer allá en el otro edificio. Y resulta que el Señor después me habla y me dice, te quiero allá atrás.
¿sí? Y a veces ponemos y tocamos allá y nos ocupamos allá y nos ocupamos con todo, pero es porque nunca vamos al secreto a preguntarle al Señor en dónde es que me quieres, dónde quieres sacar mi potencial, en dónde quieres que me enfoque. En una conversación con el pastor me decía, enfócate no en lo que eres bueno, sino en lo que eres mejor. Y resulta que cuando tú te enfocas en eso, en lo que realmente el Señor quiere, va a sacar todo tu potencial. Y yo me preguntaba a estas personas donde hubieran ido al secreto, el Señor hubiera hecho cosas aún más grandes, porque el Señor potencia todo. Y al final dice, hacedores de maldad. ¿Y qué pasa? Porque dice, yo decía, pero ¿por qué hacedores de maldad? Porque simplemente, muchas veces, en otra conversación con el pastor me decía, si yo me subo a predicar y no aplico lo que predico, simplemente sería un charlatán. Resulta que si nosotros no aplicamos la palabra, si yo me subo acá, digamos yo me subo acá, y después resulta que los viernes yo me voy para un bar, y yo te puedo decir, o para una discoteca, te puedo decir, no, es que yo no me tomo ni una, me tomo una Coca-Cola, yo solo voy a bailar, te voy a decir algo, y después me paro acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo maldad? Porque simplemente pueden pasar dos cosas. Si hay alguien débil en la fe que está iniciando, lo puede hacer retroceder y puede ser piedra de tropiezo. O si hay otra persona que tal vez dice, uy, pero el Señor cómo lo usa y va a estos sitios, entonces está bien y va a empezar a llevar su evangelio de una manera equivocada. Dice que hacedores de maldad. Y tú dices, pero ¿por qué no puedo? Porque simplemente así te sientes en un bar y tú dices, es que, y si ustedes ven, miren, nosotros tenemos que habitar en el mundo, tenemos que ir a trabajar, pero no podemos adoptar sus costumbres. Entonces llega el viernes y dice, vámonos para un bar. Tú dices, yo no hago nada malo, yo digo, pero yo ya pasé por eso. Yo nací en cuna cristiana, pero duré muchos años en el mundo. Y te puedo decir que sentarse en un bar, en una discoteca, no te vas a sentar a hablar del Señor. Hay conversaciones insanas, impuras. ¿Sí? Lo que ves no es sano. Y eso lo que hace es que te contamina. ¿Sí? Y resulta que si tú naciste de nuevo, cargas al Espíritu Santo acá adentro y lo estás obligando a ir a sitios donde no quiere estar. Lo estás obligando a ver cuando te sientas en el computador, en el celular y miras cosas y escuchas cosas que no deberías. Estás obligando al Espíritu Santo a ver y a escuchar cosas que no quiere hacer. Pero eso pasa cuando tú no vas al secreto y el Señor no te muestra que realmente es malo, porque a veces pensamos que es bueno, es que solo me quiero distraer, pero te quiero preguntar algo, dices no tener tiempo para entrar en presencia del Señor, pero si te vas un viernes y te trasnochas y te acuestas a las 3, 4 de la mañana, y no importa tu excusa, tal vez dices me quedé en la casa viendo televisión, ¿sí? Pero te quiero decir algo, ¿crees que no sería más provechoso si te hubieras encerrado en tu cuarto, hubieras orado con papá, lo hubieras alabado, hubieras abierto la palabra, hubieras estado a solas con él? ¿No te hubiera aprovechado más? Dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo edifica, mas no todo me conviene. Puedes hacer todo, pero pregúntate si te conviene, si te edifica. Pregúntate si eso que estabas haciendo anoche realmente te edificó, si eso por lo que le estás quitando el tiempo al Señor realmente está edificando tu espíritu. Y es muy triste que le quites el tiempo al Señor por cosas vanas, por cosas que se pueden perder. Dice en Romanos 1:1, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Antes era Saulo, cuando él entrega la vida al Señor, cuando nacemos de nuevo, nos da libre albedrío. Cuando nosotros le entregamos la vida a Él, estamos diciendo, ya no soy yo, eres tú. Ya no son mis decisiones, eres tú. Dice Gálatas 20:20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo de carne, porque podemos resbalar, dice, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Dice, ya no vivo yo, sino que vive Él. Entonces toda decisión, voy y hice la consulta y le digo, Señor, ¿será que es bueno? Señor, pero es que ¿cómo voy a entrar en intimidad contigo si estoy de viaje? Llegó diciembre, estoy de vacaciones, el Señor se toma vacaciones. Dice, es que estoy de viaje y pues estoy haciendo visita, me toca compartir el cuarto. Y yo decía, ¿cuántas excusas hay? Y el Señor me decía, pues es que si estás de visita hay una parte que si tú estás nadie entra. El baño. Te puedes encerrar en el baño a hablar con papá, no importa, ¿sí? Pero siempre llenamos de excusas y buscamos excusas. Pero resulta que cualquier excusa no es válida cuando te acercas.
si no te acercas al Señor, que es tu primer lugar, no tiene valor. Y quiero, dice acá, cuando el Señor está ya hablando y dice, me van a crucificar, esto, Pedro va y le dice, Señor, que no te pase eso. Y el Señor le contesta lo siguiente, Mateo 16:23, apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro, me eres estorbo, estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Resulta que cuando nos dejamos llevar por el corazón y por la razón, tomamos malas decisiones. Porque cuando no entramos en intimidad, dejamos de ver las cosas desde el punto de vista divino, desde cómo lo quiere el Señor. Y quiero hablarles acá el último pedazo de lo que es ser íntimo. Hay este versículo en Efesios, dice, por ello, Efesios 16:3, dice, por ello, vístanse de toda armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y así termine la batalla estando de pie. Resulta que llegan pruebas, ¿sí? Todos pasamos por pruebas, por etapas, dificultades económicas, de salud, llega el día malo. A todos, tengamos intimidad o no intimidad con el Señor, va a llegar el día malo. Lo busqué en varias versiones y era frecuente, decía en todas, en más de 10 versiones decía resistir el día malo. Variaba lo otro, pero no variaba eso. Dicen en la versión Dios habla hoy, por eso tomen toda la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firme. Dice preparado bien. ¿Cómo te preparas? En intimidad. Ahí es donde te preparas. Y resulta que cuando llega el día malo, lo puedes llegar a donde el Señor y Él te dará la salida, te ayudará a llevarlo. Él tiene detalles para que puedas soportar la prueba, porque Él tiene que probar nuestra fe, Él tiene que sacar las impurezas, o lo puedes empeorar. Hay personas que tal vez llegó el problema económico, cayó una quiebra y van y se endeudan más, van y se suicidan. ¿Sí? O sea, lo acaban de empeorar, pueden volver el día malo en algo peor. Pero cuando tú estás con el Señor, lo puedes aún mejorar, le puedes sacar provecho. Entonces, Pablo decía lo siguiente, ahora me glorío en mis dificultades. ¿Sí? Me gozo en las pruebas porque sé que ahí es donde estás tú. Eso es saber llevar el día malo. Y todo el mundo estaba preocupado por Pablo cuando estaba encerrado y estaban allá que tenemos que sacarlo, tenemos que orar. Pero resulta que mientras Pablo estaba encerrado, estaba dando. Entonces cuando tú tienes intimidad con el Señor, no solo te concentras en ti, sino que das a los demás. Y coge Pablo y les escribe allá en Efesios capítulo 3, después del versículo 14, coge y les dice, por eso oro, doblo mis rodillas, para que con el poder del Espíritu Santo ustedes puedan ser bendecidos, fortalecidos en lo más íntimo, y dice en lo más íntimo, y dice, y puedan conocer y comprender la anchura, la largura, lo ancho, lo grande del amor de Cristo. Está orando con ellos y les está diciendo, oro para que realmente conozcan cuál es el amor del Señor. Cuando va Pedro está preguntando a Jesús y le dice lo siguiente, ¿ustedes quién crees que soy yo? Y Pedro le dice, eres el Cristo. Y el Señor le contesta, acá lo tenía, se me perdió. El Señor le contesta lo siguiente, Mateo 16:17, Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo aprendiste de labios humanos, sino mi Padre Celestial te lo reveló en persona, personalmente. ¿Sí? Y hay muchas cosas que dice Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que tal vez tú puedes venir acá y puedes escuchar, pero hay cosas que el Señor quiere revelarte personalmente, que te lo quiere decir. Entonces Pablo está allá y dice, hace 14 años tuve una visión, fui arrebatado, y dice, y escuché palabras que no son permitidas decirme, que no puede decirlas ningún humano. Y yo digo, ¿qué escucharía Pablo? Pero quedó solo entre él y el Señor. Son detalles. Dice acá en Apocalipsis, está Juan allá y dice que él está en el día del Señor. Dice acá en el versículo, dice,
a la que me exiliaron a la isla de Pasmos, Juan 1 del 9 al 10, por predicar la palabra de Dios y mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo? Adorando. Estaba exiliado y estaba adorando. Y después cogí y dice que llegó una voz y él se voltea y dice acá en el versículo 17 y 18, dice: cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mis manos, tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Cuando Jesús muere, le quita el poder al enemigo de la muerte, y es cuando nosotros lo aceptamos, tenemos vida eterna. Él solucionó el problema más grande. Cuando Él muere, rompe el velo. El velo impedía que tuviéramos una relación personal con Él. Si Él no quisiera tener una relación personal contigo, estaríamos llevando todavía mensajes, mandándole: sacerdote, llévele este mensaje al Señor, cuéntele tal cosita. No. Si quiere tener una relación personal contigo porque te ama, quiere tener intimidad contigo, quieres que lo conozcas cada día más. ¿Y cómo es llevar el día malo? Porque llega el día malo y el Señor, y me puse a leer sobre cómo murieron los apóstoles. Cuando Pedro le dice al Señor: quiero ir contigo, y dice: estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel o hasta la muerte. Pero después el Señor le dice: me vas a negar. Y cuando llegó el día malo, Pedro lo negó. Y muchas veces en nuestro corazón pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Yo analizaba y yo decía: yo creo que Pedro no le está diciendo una mentira a Jesús. En su corazón él pensaba que sí iba a ir hasta la muerte, pero resulta que engañoso es el corazón. Pero cuando lo niega, ¿en qué contexto estaba? Estaba entre los que no eran cristianos. Y es fácil decir: Señor, yo te amo, cuando estamos acá entre nosotros. Pero tus actos, ¿qué lo dicen? Les decía yo: si yo me subo a predicar, pero con mi testimonio hago otra cosa, es pura palabrería. Y resulta que tú puedes decir que lo amas, pero sin tus actos es pura palabrería. Son puras palabras. Entonces, ¿qué dicen tus actos realmente? Si amas al Señor, realmente si deseas tener intimidad con el Señor. Cuando el apóstol, dice que cuando el apóstol Santiago lo llevaban a decapitarlo para morir, el guardia estaba con él, y dice que él lo vio cuando se estaba defendiendo en el juicio, y dice que en el transcurso de donde lo llevan a decapitarlo, cuando llega el guardia se arrodilla y se declara cristiano y también muere. Dice que cuando el apóstol Andrés, tocayo mío, y esos Andrés son tremendos, dice que cuando él lo iban a crucificar, dice que lo crucificaron en una cruz en forma de X, y dice que lo habían azotado, y que para que alargarle su dolor lo amarran a la cruz. No lo clavan, sino que lo amarran. Dice que cuando lo llevaban, él mira a los discípulos que estaban ahí, a los seguidores de él, y dice: hace mucho tiempo esperaba la hora feliz. Y dice que siguió amarrado a la cruz durante 2 días, y los 2 días estuvo predicando a sus captores, a sus verdugos, hasta que murió. Eso es llevar el día malo. Y quiero que hay una persona que asiste a esta iglesia, se llama Jen, ha pasado por unos temas de salud. He tenido la oportunidad de hablar frecuentemente con ella, gracias a Dios ya está mucho mejor, el Señor hizo un milagro. Pero siempre que hablaba con ella, ella le daba la gloria al Señor. Y decía: es un milagro, ¿sí? Decía: el Señor es bueno y estás en las malas. Eso es llevar el día bueno cuando estás en comunión con el Señor. No reclamas, no peleas, sino que aceptas y sabes que te va a sacar mejor. Amén. Pero ¿cómo te preparas? En intimidad. Si no tienes intimidad, va a llegar el día malo y lo puedes empeorar. Y quiero decirte 2 cosas. Si tú no estás en el día malo y tú dices: todo me sale bien, mi economía va bien, mi familia va bien, en toda área está bien, aprovecha para ir al secreto, porque lo vas a hacer de una manera desinteresada. Pero si estás en el día malo, aprovecha, porque el único que te puede dar la salida y la fortaleza es el Señor.
Y resulta que el Señor, cuando estás en el día malo, cuando eres su íntimo, tiene detalles. Y esto se me quedó así no sé si escucharon hablar de Julio Melgar. Él era un cantante muy famoso. Y yo podía decir, y yo analizaba, y yo decía, le fue quitado todo: su salud, su familia, su vida. Pero ¿cómo llevó el día malo? Cantando y alabándole. Si ustedes ven el último video, este hombre ya no se podía parar. Y decía esto, decía, él sabe cómo tener detalles. Decía que antes de escribir la canción no le había pasado nada. Pero cuando le empezó a pasar, el Señor le recordó que esa canción era para él. ¿Qué decía la canción? Es tu amor el que me sostiene. Porque Él sabe qué es lo que necesitas en el día malo para que lo puedas superar. Pero tienes que tener intimidad. Dice Salmo 16, versículo 6, dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. La heredad está allá. Bendeciré a Jehová que me aconseja, y en las noches enseña mi conciencia. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Delante. Yo lo sigo, yo lo imito. Entonces, cuando estés a punto de hacer algo de lo que no estés seguro, pregúntate, ¿Jesús lo haría? Tal vez y muchas veces disfrazamos nuestros pecados o nuestros actos con buenas intenciones. Y es que en el corazón yo lo siento, y es que en mi mente creo que es lo mejor. Pero pregúntate, ¿Jesús lo haría? Y tú me puedes decir, es que Jesús andaba entre pecadores, entre prostitutas, pero pasaban dos cosas: Jesús iba y les enseñaba, les predicaba, y pasaba lo siguiente: o salían transformados, o salían a juzgarlo, lo rechazaban, o salían a buscar cómo lo mataban. Entonces pregúntate, cuando tú estás en el mundo, ¿realmente estás impactando? ¿Sí? ¿O estás buscando aceptación? Estás buscando que te acepten y te adaptas a ellos y adoptas sus costumbres. Entonces recuerden que primero es la intimidad, y quiero terminar con esta frase. En un libro que escribió Marcos Brunet dice: Dios no tiene preferidos, tiene íntimos. Y me encantó esta frase porque dice: nunca podemos invertir las prioridades. Primero nos deleitamos en Él, nos disfrutamos mutuamente. ¿Nos disfrutamos cómo? Mutuamente. Él quiere disfrutar de tu compañía. Por eso abrió, por eso murió y resucitó, porque quiere disfrutar de una relación contigo. Dice: y después Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Cuando nosotros decimos ya no vivo yo, es ya no viven mis sueños, Señor, y te los entrego. Pero el Señor me decía: muchas personas vienen al secreto, tienen muchas cosas que hacer, tienen la mano puesta en muchas cosas, pero no me dicen: Señor, toma y escoge, o quita todo. Pero no lo hacen porque les da miedo que les pida su Isaac. Y cuando el Señor le pidió a Abraham a Isaac, cuando le pidió a su hijo, Él lo llevó. Y yo estoy seguro que Abraham, en su corazón, en su mente, con toda su alma, ya lo había matado, ya lo había sacrificado, pero el Señor lo frenó. Quiero decirte, puedes morir a tus sueños, puedes entregarle al Señor y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor tal vez te lo cumpla, pero si no, es porque tiene algo más grande para ti. Porque sus pensamientos son enormes y los míos son chiquitos para lo que Él realmente tiene para ti. Entonces, iglesia, recuerda siempre buscarlo en cada instante. Deja de darle el tiempo y desgastar tu tiempo, lo que te da el Señor, en cosas vanas, o darle más de lo que necesitan. Todo en exceso, mi mamá siempre me decía, todo en exceso es malo. Y resulta que tal vez tú dices: amo a mi hijo, pero si lo amas en exceso, se puede convertir en un ídolo y le puedes estar dando el lugar por encima del Señor. Todo en exceso es malo, pero hay algo. Voy a terminar con esto. Hay algo que no es malo en exceso. Ama al Señor en exceso.
Ve a la intimidad con el Señor en exceso. Conócelo en exceso. Obedécelo en exceso. Porque Él te ama. Él no te dice solo palabras vacías como te las puede decir el mundo, sino que Él cumple lo que dice. Él te ama. Y Él fue más allá porque Él no solo te amó en exceso. Dice allá en Jeremías 33, 3 tal vez, dice: con amor eterno te he amado. Por eso renuevo tus misericordias cada día. Y hoy estamos acá es porque te ama, con amor eterno. Y cada respirar es una señal de que nos ama. Enamórate de Jesucristo en exceso. Vamos a orar. Toda la gloria, papá, toda la honra sea para ti. Si tú quieres, puedes arrodillarte, puedes pararte en la posición donde quieras, pero lo importante es cómo está tu corazón. Si está como el de María, que cada vez llegaba a los pies del Señor. Corazón contrito y humillado. Padre Celestial, hoy queremos pedirte perdón, papá. Si no te hemos dado el primer lugar, Señor, si hemos decidido darle más tiempo a muchas cosas, aún al servicio, Padre Celestial, aún si estamos amando más la obra tuya que amarte a ti, Señor, que amar al Señor de la obra, Padre Celestial. Entendemos que tú puedes usar a cualquiera, Padre amado, y que lo primordial es darte el primer lugar a ti, Señor, y que tú ya sabrás en dónde nos pones, Señor. Gracias, amado Dios, porque sabemos que en el día malo, Señor, serás tú obrando y enseñándonos, Padre Celestial, y que cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las pruebas, como decía el versículo, vamos a estar preparados, Padre Celestial. ¿Qué más quisiéramos que poder llenar de aceite cada vasija que hay acá, Señor? Pero sabemos que es personal, que cada quien llama, cada quien va al secreto y llena su vasija porque es personal, Padre amado. Gracias, papá, gracias, mi Rey. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Háblale a papá, ahí está. Ahí está su espíritu, quiere tener una relación contigo, quiere que hoy lo recibas, lo aceptes, le des ese primer lugar, que dejes todo lo demás de segundas, terceras, donde quieras ponerlo, pero primero tiene que ser tu intimidad, tu relación. Si quieres alabarle, si quieres cantarle, lo puedes hacer. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene,
paz, me da seguridad. ¿Quién tiene el control de lo que viene? Él sabe lo que viene a tu vida y tiene el control. Deja los afanes, deja las preocupaciones, deja todo y entrégale tu vida al Señor. Entrégale todo, entrégale todo. Él ya tiene la solución a ese problema, a esa dificultad que ni siquiera ha llegado a tu vida. Él ya le dio solución a lo más difícil, que era darte vida eterna, que era darte perdón de pecados. ¿Sabe algo? El pecado te había vuelto indeseable, pero cuando Él muere, te limpia con su sangre y ahora eres deseable para el Señor. Gracias, iglesia. Dios les bendiga.